Muchas gracias, señor presidente. A no dudarlo, el contrabando en Colombia desde hace mucho rato le ha causado problemas graves a la producción nacional. Por ejemplo, se sabe que hay contrabando en el caso del arroz entre 300 y 500 mil toneladas al año, para poner un ejemplo. Cosa que me ha llevado a mí a decir de que eso realmente pues no debe ser contrabando, porque se supone que el contrabando es ilegal, se supone que lo persiguen, y si entran en esos volúmenes pues será porque no lo persiguen. O sea, tiene que haber complicidad enorme de grandes poderes en este país para que ese contrabando entre, y tendrá que moverse una vez adentro a través de grandes poderes comerciales que son los únicos que pueden comercializar volúmenes de ese tamaño. Ese es un problema cierto que está allí y se puede evidenciar también en el caso de la industria. Esa es una realidad. Y ese es un tema que debe ser atendido con seriedad. Pero en Colombia también hay actividades de, llamemos, importación ilegal o irreglamentaria de otros tipos. De, por ejemplo, pequeños pimpineros o gente del común que en sitios como Ipiales o Maicá o Cúcuta se rebuscan la vida en medio del desempleo y la miseria, se rebuscan la vida haciendo, digamos, unos cruces comerciales que no tienen, digamos, todas las normas reglamentarias, pero que por supuesto sería un exceso comparar a esos compatriotas con los primeros que mencioné. Y además hay un tercer caso, y bien lo sabe el gobierno nacional, porque yo lo mencioné aquí hace unos días y está en los informes. El contrabando grave de Colombia, colombianos, senadores, no es ese contrabando, ni siquiera ese de la tractomula del arroz que menciono, o el principal contrabando mucho menos es el del pimpinero o el pequeño comerciante de las zonas de frontera, sino que el principal contrabando, dicen los estudios oficiales, es una cosa que se llama el contrabando técnico. ¿En qué consiste el contrabando técnico? En manipular papeles, formas, en, por ejemplo, decir que se importan 5 vehículos para señalar un número, pero se importan son 50 o 500 por agregarle unos ceros a la factura. Lo pongo como un ejemplo elemental. Dicen las cifras oficiales que el 90% del contrabando que entra a Colombia es contrabando técnico. Las cifras son estas: de 7.146 millones de dólares que reportan las cifras de contrabando al país, 6.450 millones de dólares es contrabando técnico. O sea, no es contrabando de pequeños comerciantes ni de ciudadanos del común, sino que estamos hablando de un delito de cuello blanco. Yo lo mencioné cuando se votó aquí en el Senado este proyecto y lo voté negativamente, que el gobierno había abandonado el concepto de contrabando técnico, lo eliminó del proyecto de ley, no aparece, con el cuento de que es que en el fraude aduanero está tipificado este asunto, cosa que nosotros no creemos en el polo democrático alternativo. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, asómense a la Plaza de Bolívar de Bogotá, averigüen en Cali, averigüen en el resto del país. Hay una especie de levantamiento general de pequeños y medianos comerciantes, principalmente pequeños y pequeñísimos, protestando en las calles de Colombia y en las plazas de Colombia, porque este es un proyecto de ley anticontrabando diseñado principalmente para perseguir ese pequeño contrabando que no es de bienes producidos en Colombia. Esto es interesante en el análisis. Ese tipo de pequeños comerciantes lo que hacen es entrar a Colombia bienes que no se producen en Colombia. Estoy hablando de electrodomésticos, tragos finos y ese tipo de cosas que compiten con los grandes negociantes donde suele estar ubicado el contrabando técnico. Entonces la protesta de estos compatriotas a mí me parece una protesta perfectamente razonable. Esto es gente del rebusque que se gana la vida en condiciones tremendamente difíciles, en muchos casos en zonas de frontera, en unas circunstancias especiales, y el proyecto de ley no les da el trato especial que debería darles. Lo que están diciendo estos colombianos es que a ellos les tienen que permitir poder trabajar, porque además también dicen que cuando intentan hacer importaciones legales, la serie de medidas y prerequisitos y estorbos que le ponen las autoridades les hacen imposible tramitar como ellos quisieran esas importaciones de menor cuantía o en menores volúmenes. En este sentido, entonces, el proyecto está lejos de resolver, y con esto concluyo, señor presidente, primero el problema del contrabando técnico, que es el 90% del contrabando y que es un delito de cuello blanco.
de poderosos capitales nacionales y extranjeros que están en eso. Y segundo, maltrata a nuestro juicio la suerte de esos pequeños comerciantes que se ganan la vida en el rebusque, en las zonas de frontera y en otros sitios que deberían ser atendidos con consideración. Aquí no se puede seguir en la idea que para monopolios todas las facilidades y para la gente del común ninguna. Si usted es pequeño minero, el ejército y la policía. Si es vendedor ambulante, el ejército y la policía. Si es campesino pequeño, el ejército y la policía. O sea, si es la gente sencilla, el pequeño comerciante, el maltrato de las autoridades y de las leyes del Estado colombiano. Pero si usted es magnate, poderoso, ojalá extranjero y transnacional, todos los problemas se le resuelven. En este sentido, dejamos constancia que esto no va a resolver los problemas que tipifiqué como gravísimos del contrabando nacional y que le hacen daño grande a la industria del agro. Con un último argumento, está anunciada otra baja de aranceles, entonces aquí lo que va a pasar por la vía de la política del Estado es que va a poder entrar el gran capital, el capital transnacional, seguir metiendo de todo a Colombia sin aranceles en las condiciones que hoy entra el contrabando, arruinando o acabando de arruinar al agro y a la industria colombiana. Mucho de demagogia tiene entonces el proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias.